Nos volvemos a encontrar por estos medios para continuar con la reflexión dominical del Santo Evangelio. Nos encontramos inmediatamente después de haber celebrado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual también se le llama la Pascua de Navidad, la Pascua del nacimiento de Cristo. Es una Pascua, quiere decir, es un momento de inmensa alegría que a la vez está en la expresión de la fe, porque el que ha nacido no es cualquier humano, sino es Dios hecho hombre, que nos abre el camino de la fe y de la esperanza para alcanzar la gran liberación hasta el final de los tiempos. Nos encontramos en la gran celebración de 8 días, le llamamos la octava. Durante 8 días se celebra la Navidad y se le llama de esa manera la octava de Navidad. Dentro de estos días es este domingo que hoy celebramos, 26 de diciembre del año 2021. Y celebramos lo que se llama y se conoce como la Sagrada Familia. San José, la Santísima Virgen María y el niño que ha nacido, nuestro Señor Jesucristo. Bien, la Iglesia nos presenta hoy no solamente el Evangelio, casi siempre es así en la liturgia, es un conjunto de 3 lecturas y un salmo, juntamente con las antífonas, es decir, con aquellas palabras que forman como una exaltación, una alegoría a los grandes temas que nos tratan las 3 lecturas. Pero de tal manera se encuentran las lecturas de hoy que no se puede quedar uno en una sola parte sin entender las demás. Y el día de hoy, domingo, día de la Sagrada Familia, en la octava de Navidad, repito, nos presenta en primer lugar el libro del Eclesiástico, llamado también Siráside. El libro del Eclesiástico dentro de los libros sapienciales, es decir, nos va a dar una temática de sabiduría, de conocimiento que viene de parte de Dios. Es entrar, diría yo, a una serie de revelaciones dadas por Dios dentro de los mandamientos y dentro del proceder de cada persona, o del proceder, en este caso, de la familia, del proceder incluso de los gobernantes o de la sociedad. En fin, es un libro que nos abre un mundo del saber cómo caminar correctamente para lograr la realización de nuestra vida. El Señor ha pensado en todo. Y en esta primera lectura del libro del Eclesiástico nos habla concretamente de los elementos de la familia, no menos el Salmo responsorial, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Sí, San Pablo se encontraba preso y desde la cárcel escribe a los habitantes de Colosa, allá por la región de la Grecia, Colosa, los colosenses, los habitantes de aquella isla, es una gran isla en Grecia. Y ahí también nos va a hacer referencia de lo que es la unidad de la familia. Si quisiéramos detallar un poquito el concepto familia, nos habla de la fuerza del amor y de la unidad en el amor. Eso quiere decir, en pocas palabras, familia. La palabra como tal está formada con la raíz de amor, la fuerza del amor, los vínculos del amor, donde se vincula, donde se encuentran los distintos elementos de una familia. No se puede entender una familia si no están íntimamente unidos en el amor. De lo contrario, es un fracaso. Si no estamos íntimamente unidos a Dios, en el caso que nos ocupa, pues si de Dios viene la vida y Dios es la misma fuente del amor,
Si no estamos unidos a Dios, dígame con qué amor se puede enfrentar o se puede vincular el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, la familia en general, incluyendo nuestros abuelos o tíos o parientes. Si no estamos íntimamente unidos o vinculados por la fuerza del amor, eso es familia, familia. Si no estamos íntimamente unidos en el amor, la familia fracasa. Y eso pues nos da un pie a un tema que es tan amplio que es como para formar todo un curso de formación familiar. De ahí que la Iglesia también, inspirada por Dios, diríamos así, tiene toda una pastoral familiar, donde también se ha inspirado a muchísimos grupos eclesiales, es decir, dentro de la Iglesia, para atender a la familia, como pueden ser los movimientos familiares, movimiento familiar cristiano, ¿verdad? Los matrimonios, los hijos, los novios incluso, ¿verdad? Previamente a lo que fuera un matrimonio, la formación de los hijos y de las hijas para que estén capacitados, para que el día de mañana formen una familia y continúen incluso formando la gran familia de Dios que llamamos Iglesia, la gran asamblea de Dios, la familia de Dios. Evidentemente que en este tiempo, en estas horas, como que volteamos a ver, diría yo, allá el pesebre o el portal de Belén, porque así estamos todavía en este ambiente de la Navidad, para contemplar a José, María y Jesús. San José, la Santísima Virgen María y Jesús, Dios hecho hombre. Una escala y una configuración evidentemente que viene desde el amor a Dios que tuvo la Santísima Virgen María para disponerse a ser madre de Jesucristo, o del mismo amor de San José que supo acatar la voluntad de Dios y ocupar un lugar primordial en la gran familia que ahí daría principio y que nos da luz para iluminar la familia de cada uno de nosotros y todas las familias. Esto incluso para creyentes y no creyentes, porque la sabiduría que viene de Dios va en función de la naturaleza, de la misma naturaleza creada por Dios en nosotros, la cual hoy se ve también en graves riesgos y peligros, porque hoy muchos no quieren aceptar su propia naturaleza, su propia realidad. Hoy andamos haciendo disfiguros de matrimonios, entre comillas, matrimonios. Otros dicen casarse, pero no quieren tener hijos, etc. Un disfiguro de familia con falsos matrimonios, movidos actualmente más por ideologías que no a la luz de la sabiduría de Dios, como lo marca el Eclesiastés o Siráside en la primera lectura el día de hoy. Pues bien, ante eso, ¿qué podemos decir, queridos hermanos? Nos habla de las jerarquías incluso de una familia hecha a imagen y semejanza de Dios, que como bien sabemos Dios es uno, pero a la vez tres personas distintas, donde encontramos la gran paternidad del Altísimo, decimos, y encontramos al Hijo de Dios que está en ese vínculo íntimo de un solo Dios. Le llamamos la Santísima Trinidad, el mismo Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, el amor que procede de esa naturaleza y que forman un solo Dios. Pues Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza, nos llama precisamente a los vínculos de la unidad por el amor. Así, el hombre en sus orígenes, en aquel planteamiento que nos hace el libro del Génesis como creación del hombre y de la mujer, pues está llamado
a la unidad, cuando el mismo Adán, el hombre de barro, que lleva la vida por el aliento de Dios, se yergue sobre sus dos piernas a la altura de Dios y a su vez encuentra a su costilla, diríamos, vamos a ponerlo en ese comentario coloquial, la costilla o Eva, que cuando Dios lo dispuso en la misma expresión que tendrá Adán: carne de mi carne y hueso de mis huesos, como quien dice, soy yo mismo en esta persona. No son dos personas, sino una sola persona, hombre y mujer, forman la unidad perfecta. De ahí podríamos derivar muchísimos comentarios donde hoy pues se hace una serie de disfiguros, dispénseme que insista, cuando no es hombre y mujer, sino que se habla incluso hoy pues con muchos otros argumentos que no tienen mayor fuerza ni tienen mayor sostén para afirmar lo que el mundo de hoy quiere decir. Sin embargo, la naturaleza por sí misma es así. Hombre y mujer los creó el Señor, pero en el encuentro como un vínculo que los relaciona es porque será carne de mi carne y hueso de mis huesos. Formaremos la unidad. Estamos llamados a la unidad, que también hoy sufre un sinfín de atentados en donde las leyes frías sin amor se vuelven una tiranía de exigencias, porque yo tengo derechos y tú tienes obligaciones, o viceversa, y solamente nos queremos tratar en la frialdad de leyes y de recursos muy pobres cuando falta el amor. Todo esto hoy lo tenemos que contemplar, cómo se realiza la familia, y empezando por la gran familia de Cristo, que tiene sus orígenes en San José y la Santísima Virgen María, no sin antes pensar en la misma voluntad del Padre, porque es obra del Padre que cubrió con su sombra el vientre purísimo de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios. Y San José como una figura, si usted quiere pensarlo así, un tanto menor, porque el mayor sería nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, y la Santísima Virgen María con un privilegio por encima de todas las mujeres, porque fue concebida sin el pecado original, en un grado de profunda humildad, donde no florece la soberbia, ni las vanidades, ni muchas otras cosas que afean y corrompen a la mujer hasta el día de hoy, sino que en un verdadero amor a Dios es por lo mismo muy superior y es verdadera madre de nuestro Señor Jesucristo. San José nada de esos elogios recibe, porque pues no se dice que José haya sido concebido sin el pecado, sino que se trata del hombre sencillo y natural que Dios eligió por sus virtudes, como un hombre amante de Dios y que sabe escuchar las voces de Dios incluso en sueños. Oiga usted, qué sorprendente. Sabe escuchar la voz de Dios, ama la voluntad de Dios, obedece lo que Dios le inspira, aún, repito, en sueños o por las voces del ángel que le anuncia: no temas, José. En la Sagrada Familia encontramos una jerarquía muy interesante, porque nuestras familias ordinariamente o tradicionalmente siempre pensamos que el primer lugar lo lleva el padre, el segundo lugar la madre y en tercer lugar el hijo, del mayor al menor. Pero cosa curiosa, en la escala de valores, en la Sagrada Familia no es así, porque Jesús es Dios, es el más importante, el Hijo es el más importante, la Madre es más importante que José, el Hijo
hijo es más importante que María, y María más importante que José, en esa escala de la naturaleza que comentábamos hace un momento. Sin embargo, el orden que pone Dios en su misma familia es diferente, y tal vez ahí viene precisamente esa escuela tradicional de lo que es el padre, la madre y los hijos. San José, que no es el verdadero padre, porque él no engendró a Jesús. María, que es verdadera madre, y el hijo que nace en la obediencia de la voluntad del Padre para salvar al género humano. Pero José queda revestido con todo el poder y la autoridad de Dios para que sea un verdadero Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy interesante, queridos hermanos, porque para ponerle el nombre a Jesús, como venía diciendo hace un momento, solamente José podía ponerle el nombre. Por eso el ángel le dijo a José: tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Había que entender bien eso, ¿verdad? ¿De qué nos va a salvar? De sus pecados. ¿A qué no nos va a salvar de la pandemia? Pues tal vez sí, milagrosamente. Pero la finalidad y el objetivo primero es salvarnos de las consecuencias del pecado y borrar o quitar el pecado del mundo, como también lo escucharemos en la predicación de Juan el Bautista. José, revestido con todo el poder y la autoridad de Dios. Mire, oiga, a Dios nadie lo puede ver, porque es un espíritu purísimo, el gran espíritu, el principio y fin de todas las cosas. Es la causa original de donde se deriva toda la creación. De tal manera que es el ser por excelencia, y los que hemos sido creados, pues filosóficamente se le llama entes, participa del ser, ens entis significa ser, y ente, es decir, creado, criatura. Pero la fuente original es Dios, la causa primera de todas las causas. Contemplará Santo Tomás de Aquino, incluso para afirmar la existencia de Dios. Dios nadie lo ve, pero si quieres conocer a Dios, mira a San José, acude a San José. Ahí en San José encontrarás toda la autoridad que viene de Dios, porque él supo acatar fielmente la misma voluntad de Dios, donde incluso entrega su persona a no pocos sacrificios, queridos hermanos, y a no pocas dificultades que se encontró para poder llevar adelante la Sagrada Familia. Sin embargo, la llevó con amor, la llevó con gusto, supo valorar a la esposa que se le entregó y supo valorar al hijo de la Virgen María. En función de todo eso, Dios sabe a quién le confió los grandes tesoros del cielo, como es Jesús y María, los grandes tesoros del Padre Eterno, la hija predilecta del Padre y el Hijo muy amado de Dios. Los grandes tesoros del corazón divino están al resguardo de un hombre sencillo llamado José, descendiente de la casa de David. Y esta realidad hace que, aunque María viene siendo en mucho superior a José, queda sujeta a la autoridad de José. Así lo vemos reflejado en el Evangelio, como antes de que naciera Jesucristo, ya habiéndose casado, habiendo contraído matrimonio, José, por obediencia a la autoridad
que viene de Dios y por obediencia al mismo Dios, responsable civilmente incluso, va a cumplir una orden, una disposición. Y esa disposición es ir a empadronarse al lugar donde ha nacido. Y José ha nacido en Belén de Judá, la ciudad del pan. Así es de que tiene que ir a empadronarse. Sí, pero el padrón en aquel entonces era familiar, no individual, como lo podríamos pensar ahora. No, tiene que ir en familia. De tal manera que María, aunque estés embarazada y casi a punto de dar a luz y te lleguen las horas, monta en la burra y vámonos a Belén. Y María no dijo, oye, aquí te espero, yo soy la Madre de Dios. No dijo tonterías, no dijo soberbias ni vanidades, no dijo ninguna palabra siquiera, sino que agarrando sus cosas, montó en la burra y vámonos hasta Belén. Siendo superior en dignidad y naturaleza, quedó sujeta a la autoridad de José. Lo que nos presenta hoy el mismo Evangelio es que Jesús, ya teniendo 12 años y teniendo la costumbre de ir a celebrar la Pascua a Jerusalén, como era incluso una obligación para todo judío, pues fueron como cada año y salían en caravanas todas las familias, ¿verdad? Venían por familias en esas caravanas, las mujeres en un lado, los hombres por otro lado y los niños y las nodrizas por otro lado. De tal manera que no iban juntos en una misma fila, vamos a llamarle así, sino que venían en caravanas muy bien dispuestas para ir cuidando a las mujeres, para ir cuidando a los hijos, a los niños, y los hombres en una tarea importante en esas caravanas, ya que para cruzar los desiertos había un sinfín también de amenazas y a veces podía costarles la vida si no llevaban lo suficiente, el agua, el alimento, en fin. Bueno, pues fueron a celebrar la Pascua y como bien sabemos, pues regresaron, pero pues cada quien fue a su lugar. Era de suponer que Jesús venía donde venían los niños, los hijos de familia, y María venía en otra parte. Pero seguramente, habiendo transcurrido un día de camino, hicieron una pausa, pues seguramente para descansar del camino que no era corto y que no era simple. Y cuando fueron a buscar al niño, resulta que el niño no estaba en la caravana. De tal suerte que entró una verdadera angustia. Imaginémonos a tantas madres que pierden un hijo. Pues esa es la angustia de la Virgen María, que hoy incluso podríamos hablarle a muchas madres que han perdido a sus hijos, muchas madres que pierden al hijo desde que antes de nacer, por ejemplo, ¿verdad? Tuvo un aborto inesperado y perdió al hijo, y la mujer entra en una terrible depresión, etcétera, en una angustia. Pero la angustia de la Virgen María va más allá, porque es madre del Hijo de Dios, y qué responsabilidad y qué cuentas puede entregar al verdadero Padre que es Dios. Así es de que la responsabilidad de José se multiplicó en mucho, en mucho. Él era el responsable de esos tesoros y hoy no sabe dónde está el Hijo de Dios. Así es de que ambos regresaron como pudieron a Jerusalén para buscar dónde se había quedado Jesucristo. Y efectivamente lo fueron a encontrar hasta el tercer día. Oiga, 3 días de angustia. Lo encontraron ciertamente en una circunstancia muy loable, porque estaba rodeado de los doctores de la ley, él en medio, y entre preguntas y respuestas, y todos admirados por la sabiduría de aquel niño. Evidentemente, sí es la sabiduría de Dios, que coteja precisamente con la primera lectura, la sabiduría de Dios. Pero del Dios hecho hombre, que siendo aún niño, tenía admirados a todos los que le escuchaban, con las razones más profundas de la vida y del sentido común, diría yo.
Pues bien, en las razones divinas estaban aquellos hombres escuchando con gran admiración a aquel niño, que nadie sabía quién era aquel niño, simplemente era un niño que se había quedado ahí. Lo estarían cuidando, vaya usted a saber, en las razones humanas, pero lo relevante es la sabiduría de aquel niño. Y al mismo tiempo, pues en una tarea que le es muy propia, pues porque es el Hijo de Dios. Cuando la Santísima Virgen María, seguramente presurosa, se adelantó incluso en pasos a San José, entró y vio que ahí estaba el Hijo. No le importó tal vez mucho si eran los grandes maestros y estaban en el templo, no le importó. La angustia debió haber sido extrema para la Santísima Madre, el haber perdido al Hijo, no saber dónde está, tener 3 días de búsqueda. Bueno, de los grandes dolores que contemplamos en el corazón de la Virgen María, este es uno de ellos. Y las primeras palabras, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Es un reclamo. Sin embargo, es un dulce reclamo que, a pesar de toda su angustia, que quiso tal vez hasta gritar de emoción, o de soltarse a llorar porque estaba bien su hijo, o porque ya lo había encontrado, o porque el mismo amor que le tiene enloquecía a la madre. Sin embargo, es lo único que supo decir: ¿por qué te has portado así con nosotros? Como diciendo, no acataste la disposición de irte con nosotros en la caravana, como si fuera un niño desobediente o irresponsable. Pero de inmediato le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Ahí viene la expresión de sus sentimientos y de su corazón, de angustia. Pero fíjese y deténgase bien en las palabras: tu padre y yo. José no es el verdadero padre, pero la madre le da el lugar al padre de familia, porque José representa al Padre del cielo, en poder y en autoridad. Y el Hijo está sujeto a sus padres, como debe de ser, pero María le da el lugar al Padre, tu Padre y yo. No enloquece tontamente diciendo: te he buscado, traigo el corazón desgarrado, mira cuánto hemos llorado, no hemos comido ni dormido. No. Deje usted de hacer teatro y drama y de estar poniendo su persona antes que nada. Porque me estás matando de angustia. No fue a chantajear al Hijo, fue a hablar ante todo del lugar que tiene su Padre. Que no ves que tu Padre y yo, ella quedó en segundo lugar. Ella misma ocupa un lugar como una criatura inteligente, sensata, llena de la sabiduría de Dios, en el amor. Tu Padre y yo, angustiados, te hemos buscado. Lo encontraron hasta el 3er día, que no deja de ser de inmediato una relación de cómo Cristo resucitará al 3er día. Al 3er día lo encontraremos vivo y resucitado. Bueno, estas palabras son también, si usted quiere decirlo así, como un preámbulo en el cual nos sitúa el Evangelio de San Lucas. Tu Padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Jesús responde con la misma sabiduría con que le habla a los maestros de la ley: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Pues sí, tienes toda la razón, hijo. Pero ahorita mismo te levantas y ahorita mismo nos vamos y nos regresamos. La autoridad del Padre, la autoridad de la Madre, la obediencia del Hijo. Siendo que el Hijo es Dios hecho hombre, queda sujeto en extrema obediencia, como en extrema obediencia María se presentó como esclava
del Altísimo, como en profunda obediencia y en silencio y sin reproche alguno, y sin palabra que mencionar, José, en el secreto y en el silencio de Dios, supo caminar para obedecer lo que se le había mandado. Quedémonos con eso y tomemos en cuenta que en primer lugar debemos atender a los hijos. Antes de pelearnos y de reclamar porque tú, porque el esposo, porque la esposa, porque qué sé yo qué tantas historias legalistas y frías de reclamos y de reproches. Primero tus hijos. ¿Cuánto tendríamos que decir también sobre ese tema? De lo cual hoy, ¿verdad? En el libro del Eclesiástico, me permito leer tantito. El Señor honra al padre en los hijos, respalda la autoridad de la madre sobre la prole, siempre los hijos. El que honra a su padre, ahí viene la respuesta de los hijos hacia sus padres, el que honra a su padre queda limpio de pecado. Además, acumula grandes tesoros el que respeta a su madre. ¿Cuánto tendríamos que decir con estas breves palabras, queridos hermanos, sobre honrar a nuestros padres, como lo dice el cuarto mandamiento desde los tiempos de Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. Guardar el honor, guardar la dignidad, guardarnos verdaderamente como un núcleo humano, unidos por el vínculo del amor, nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Quedémonos con estas razones. La bendición de Dios es para aquel que honra a su padre y a su madre, nos dirá también en otra parte la Escritura. La bendición de Dios para aquellos que honran a sus padres, y la bendición de Dios llegará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la cuarta y quinta generación. No se apartará la bendición de Dios si tú sabes honrar a tu padre y a tu madre. Que la hija no deshonre a su padre con una vida ligera, y que el hijo sepa también cuidar de sus padres hasta la vejez, socorrerlos en sus pobrezas, atenderlos en su salud. Y si tienes la bendición de Dios y el vínculo del amor te une a tus padres, no los llevarás a que mueran aislados en un asilo de ancianos. No reclamarás porque tú no tienes tiempo, porque quién sabe qué tantas historias. Sin embargo, a veces las necesidades extremas de cada quien, vemos a muchos padres en su ancianidad abandonados, solos, enfermos, imposibilitados ya, porque ya no tienen las fuerzas suficientes de trabajar o de valerse por sí mismos. Algunos sí, pero la gran mayoría no. No arrincones ni descartes al viejo, a la vieja, porque de eso mismo Dios te va a pedir cuentas. Honra a tu padre y a tu madre, y Dios te conceda la gracia de cerrarle los ojos en el último día y en la última hora a tu padre y a tu madre, porque quedarás satisfecho. Aunque sientas el dolor de perder a tu padre o a tu madre, tu corazón quedará en la serenidad, porque tú cumpliste cabalmente. Muy pocos se fijan hoy en cumplir cabalmente nuestras tareas en función de nuestros padres. Y muchos incluso se quedan con un sentimiento de culpa, porque murió mi padre, murió mi madre, y hacen dramas y pegan gritos. No sé si gritas porque Dios llamó a tus padres, o si gritas porque deshonraste a tus padres y no los atendiste en su vejez y los maltrataste, les gritaste, les insultaste, los robaste y hasta les corriste de tu casa. Ten cuidado, no sea que se pierda la bendición de Dios. El Señor les bendiga una vez más. Como siempre, deseamos que en el nacimiento de Cristo y en la Sagrada Familia
encuentre usted la causa verdadera de la alegría. María Inmaculada, causa de nuestra alegría, de la alegría de los ángeles y de los santos, ruega siempre por nosotros. Señor San José, jefe de la Sagrada Familia y gran Padre de toda la Iglesia, intercede siempre por nosotros para saber, como tú, cumplir con nuestras obligaciones de padres de familia y de responsables ante Dios. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que sean inmensamente felices si saben caminar en la sabiduría de Dios y no en las tonterías del mundo actual, entre sus ideologías y sus muchas estupideces. Perdónenme usted la palabra. Que el Señor les bendiga y les conserve en la unidad, porque esa es la verdadera felicidad, el que vive en el amor y en los vínculos del amor. El Señor les bendiga. Participe y haga participar a otros de este mismo video que hoy dejamos en una reflexión muy sencilla, y al mismo tiempo sea usted un catequista desde su celular, de su tablet, de su computadora, compartiendo este video con muchas otras personas. Inscríbase o suscríbase a nuestro canal y al mismo tiempo dele ese like que tanto favorece, como bien sabemos y es muy conocido. Un like siempre favorece. Bien, que no se quede pues por nosotros ni por usted, sino que este comentario pueda llegar a muchas familias.